Hola, ¿qué tal Venezuela? Muchas gracias por compartir con nosotros a través del portal www.lapatilla.com. Hoy en La Patilla TV tenemos como invitado a Fermín Mármol García, profesor universitario, criminalista, abogado. Gracias por estar con nosotros en esta segunda entrevista del año. Profesor, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, para este 2016 cerramos con más de 28.000 homicidios. Ha habido más de 17 planes de seguridad. Hay la intención, porque no se puede descartar que hay la intención de combatir la criminalidad, pero los resultados parecieran no estar acorde con la intención que se tiene. ¿Qué está pasando con la inseguridad en el país? Tomando en cuenta que si apartamos el problema del desabastecimiento y el problema de la escasez, sigue siendo el primer problema con que tienen que lidiar los venezolanos. Has dicho varias cosas importantes, Daniel Guillermo. Número uno, evidentemente que la inseguridad como problema es fundamental para un ciudadano, porque el bien tutelado más importante es la vida, y la inseguridad atenta, entre otras cosas, contra la vida de las personas. Y es lógico suponer que en países que se han apartado del progreso y del bienestar, la inseguridad juega un papel tan importante. Número dos, ha citado el Observatorio Venezolano de la Violencia, una ONG venezolana que goza de muchísimo prestigio en el mundo académico, no solo en Venezuela, sino en el exterior, apalancado por 7 universidades y dirigido por el sociólogo Roberto Briceño León, que ha venido haciendo un extraordinario trabajo de dar luz donde hay oscuridad. Y número 3, creo que también has puesto el resaltador en algo fundamental. Las políticas públicas se tienen que medir de acuerdo a los resultados. Las buenas intenciones no son suficientes. Las buenas intenciones es lógico que materialicen planes, que materialicen escritos, pero después viene la voluntad política para hacer las cosas. Después de 18 años de revolución bolivariana, donde ha habido 16 rectores de la seguridad en Venezuela, desarrollando una veintena de planes de seguridad, lo que tenemos que hacer es observar si el homicidio está descendiendo, si el secuestro está descendiendo, si el robo a mano armada está descendiendo, si Venezuela está saliendo de los 10 países con menos transparencia o más corruptos del planeta. Si eso sucediera, uno vería, Daniel Guillermo, que las cosas se están haciendo bien, pero la mala noticia es que el año que culmina es peor que el anterior, y el 2016 no ha sido la excepción. ¿Cuáles son las causas de por qué no se termina de enfrentar, como dice, a pecho abierto y asumir el tema de la inseguridad? Yo que manejo el tema de los sucesos, profesor, me llama mucho la atención que vamos a hablar del área metropolitana de Caracas, que es con quien más tengo cercanía, incluyendo con el 6CPC y otros cuerpos de seguridad. ¿Por qué no se ha decretado la emergencia policial? Cuando uno va a los organismos, hay falta de unidades, hay malos salarios, no hay implementos suficientes, no hay unidades, no hay repuestos. ¿Qué está pasando? ¿Con qué nos vamos a encontrar este 2017? Insisto que has puesto el acento en lo institucional. Las instituciones son pieza fundamental en el camino correcto de políticas públicas. Sin instituciones no hacemos nada. Y en Venezuela lo que ha habido en el siglo XXI es un desmantelamiento institucional. El decir que en Venezuela el déficit de policías uniformados en verdaderas y exclusivas labores de patrullaje, las 24 horas al día, los 365 días del año, es del 100%, no es poca cosa. Decir que el déficit de pesquisas, de criminalistas, de hombres y mujeres de ciencia forense que realicen investigación criminal en el país es del 300%, no es poca cosa. E igual déficit de fiscales del Ministerio Público vas a encontrar, de jueces penales y por supuesto de custodios penitenciarios. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que la seguridad ciudadana jamás fue una prioridad para la revolución bolivariana. Hubo otras prioridades, Daniel Guillermo. Hacer una nueva constitución, refundar la república, la alianza con los países no alineados, el eje petrolero, perpetuarse en el poder, el acento en lo militar. Desde el 2002 el gasto militar empezó a duplicar el gasto de seguridad ciudadana, primero con el convenio con Rusia, después del 2009 el convenio con China. La seguridad ciudadana no fue importante, no fue prioritario, inclusive se le tildó de ser políticas de derecha, el combatir
el crimen, la violencia, se consideró como algo de derecha y que con el hombre nuevo los índices delictivos iban a bajar. Y esa fantasía no ocurre, como no ocurrió en Venezuela. ¿Qué pasó con la UNES? La UNES, como proyecto académico, es interesante. Es decir, si tú en la parte académica policial tenías la estructura de academias de policía y tenías 3 buenos institutos universitarios, el Instituto Universitario de Tecnología Bomberil, el Instituto Universitario de Policía Científica y el Instituto Universitario de la Policía Metropolitana, darle un rango de universidad experimental es algo que hay que aplaudir, porque no es lo mismo que tu título profesional tenga jerarquía universitaria que de instituto universitario. Esto es un tema de forma, pero en el fondo realmente esto fue muy perjudicial. Desmontaste las academias de policía cuando podían coexistir con la UNES. Número 2, politizaste el alma mater policial, lo politizaste. Escogiste docentes que no fueran contrarios al proceso político revolucionario. Y nada tiene que ver la docencia con que si eres de derecha o de izquierda. La docencia es con capacidades para transmitir, para moldear conductas, para ser ejemplo. Entonces, el panel docente muchas veces fue mimetizado y lo importante era el carnet político. Número 2, el reclutamiento y selección. Tú querías formar una Policía Nacional Bolivariana que tardaste 10 años en fundarla, y explico rápidamente por qué. La Constitución de 1999 entró en vigencia en diciembre de ese mismo año y tenías tú 10 años para hacerla nacer. Tardaste 10 años en hacerla nacer, entonces querías recuperar el tiempo perdido graduando como chorizos a policías nacionales. Ahí tienes los y ahí resultados. tenemos las consecuencias. Ahí tienes la Una consecuencia. policía que diariamente, si empiezo a revisar minutas, siempre hay un problema, un inconveniente, un ilícito por parte de un funcionario policial, y ahí está la única policía que parece que bueno, es la única, creo yo, que no está intervenida, pues no la han intervenido, ni hay ánimos tampoco de intervenir. Y aprovecho de decir, Daniel Guillermo, que si el Ministerio del Interior y Justicia quiere saber lo que piensa la población de sus instituciones, pero a su vez, si quiere conciliar la denuncia versus la realidad criminal del país, la herramienta fundamental es la encuesta de victimización nacional con cargo al presupuesto de la República y veeduría de las ONG nacionales y extranjeras. Es la única manera de conciliar. ¿Qué opina el ciudadano de su Policía Nacional Bolivariana? De sus 6 CPC, del SEBIN, de su Policía Estatal, de su Policía Municipal, del Sistema de Administración de Justicia. Es una guía fundamental. Se hace en México anualmente, para poner un ejemplo, y te permite a ti transitar el camino correcto en políticas públicas, y eso no ha ocurrido en Venezuela. No queremos reconocer el gran problema que tenemos. El ejemplo es el secuestro. Si tú te vas por los 500 secuestros denunciados en el 2016, vas a decir, bueno, lo del secuestro tiene una tasa de X. No, esa no es la realidad del secuestro. No, porque hay cifras negras. Tienes que irte a encuesta de victimización, verte con una muestra muy amplia para que te dé la proyección de cuántos secuestros realmente hubo en el país. Solo para poner un ejemplo. Porque después va a decir, bueno, no hace falta tanto hombres ni tanta tecnología para combatir el secuestro, porque fíjate, nada más denuncian unas 500 personas. No tiene sentido. Este año vimos en ese informe del observatorio cómo el municipio de Libertador pasa a ser el más violento. Sin embargo, Caracas como tal no pasa a ser si no me equivoco, la segunda ciudad más peligrosa del mundo, pero el estado de Aragua encabeza la lista de la criminalidad o de los homicidios para este 2016. ¿A qué se debe eso? O incrementos como el caso de Bolívar, por ejemplo, del estado Bolívar. Sobre el tema de Aragua es muy interesante, por varias razones. Primero, la OLP, su primera actividad en el año 2015 fue en Aragua. La OLP nace desde el punto de vista práctico en Aragua. Número 2, también el estado de Aragua es la primera vez que se realiza un toque de queda en una ciudad por parte de los pranes. Número 3, tiene el asentamiento de una cárcel que realmente es el ejemplo de lo que no se debe hacer en el sistema penitenciario. Pero todo esto está pasando en las narices de un gobernador que ha sido el ministro del Interior y Justicia que mayor tiempo ha estado al frente de ese cargo dentro de la revolución. Entonces, el tema de Aragua es un tema muy complejo, un tema realmente digno de estudio, porque bueno, convergen muchos problemas allí.
un debilitamiento de las policías, la presencia de zonas de paz, la presencia de megabandas criminales, la presencia de un pranato que traspoló los muros carcelarios y pone toque de queda a una parroquia. Esto es interesantísimo. Y bueno, uno se pregunta, todos los estudios criminológicos, toda la experiencia acumulada al frente del Ministerio de Justicia debió por lo menos haber servido para levantar banderas y decir, señores, este Estado, una de las cosas en donde nos vamos a destacar es en el control de la violencia, en el combate de la criminalidad, y no ocurrió. ¿Qué nos espera para este 2017? ¿Qué vemos nosotros? Primero, vemos sin lugar a dudas un divorcio aún mayor entre el gobierno nacional y la mayoría de los ciudadanos. El gobierno nacional quiere ir para inversión militar, quiere ir para eliminar el voto, quiere ir bajo un tema de hegemonía comunicacional, y la ciudadanía reclama elecciones, reclama independencia y reclama, por supuesto, mayor conexión con lo social. El divorcio va a ser superior. Número dos, yo creo que va bien una judicialización selectiva. Yo creo que el Comando Nacional Antigolpe es un esbozo de lo que puede repetirse este año en comparación con el 2014. No es la primera vez que el presidente Maduro anuncia un comando antigolpe. En el 2014 también, y sabemos la cantidad de personas que quedaron detenidas en el 2014 y que aún están detenidas. Yo creo que vienen mayores detenciones este año, viene la judicialización selectiva, viene el apagar voces disidentes, voces que muevan la opinión pública y que puedan mover el tema de la ciudadanía. Lo que dijo el ministro de la Defensa ayer, que los golpes no solo se dan con armas, sino también sin armas, y que las amenazas no solo son con armas, sino también sin armas, lo pone a uno a pensar, Daniel Guillermo. Claro. Es decir, el opinar es una amenaza en Venezuela, el hacer una conferencia es una amenaza en Venezuela, el reunirse es una amenaza en Venezuela, el llamar a la calle es una amenaza en Venezuela, porque evidentemente que ir a la calle es un derecho ciudadano, reunirse es un derecho ciudadano, opinar es un derecho ciudadano. Número dos, el evaluar las políticas públicas de un gobierno es un derecho ciudadano. Ahora, si el gobierno nacional quiere convertirnos en habitantes de un país que es ser sumisos, obedientes, conformistas, yo creo que se va a encontrar con una muralla muy alta. Creo que todavía hay suficiente reserva moral para resistir. Correcto, Daniel Guillermo. No solo reserva moral, reserva espiritual en el país. Mucha reserva espiritual. Hay gente que va a estar negada a convertirse en habitante, porque la ciudadanía exige algo fundamental: coraje, valentía. Varones y no de género precisamente. Claro, y yo creo que si el precio que tenemos que pagar por la libertad es ser objetivo del gobierno, habrá que pagarlo, Daniel Guillermo. Habrá que pagarlo. ¿Cuántos se vienen y cuántas cárceles tendrán que construir entonces? Tengo entendido, Daniel Guillermo, que algunas sedes del SEBIN han ampliado sus celdas. La información que tenemos desde la Comisión de Seguridad de la Mesa de la Unidad Democrática es que al culmino del año 2016 ya los nuevos espacios de reclusión del SEBIN estaban listos. Es decir, el gobierno pareciera estarse preparando para mayores detenciones, y bueno, ojalá se quede nada más en intenciones y comprenda el gobierno nacional que el mejor camino que podemos transitar es el camino electoral, que realmente es la válvula de escape para los problemas. Que venga inmediatamente las elecciones de gobernadores, que venga rápidamente las elecciones de alcaldes, y que paralelamente a ello rectifique la política pública en temas económicos, que haya una verdadera conciliación con el sector privado venezolano. Y no descartemos la refundación del país con una elección general. Brevemente, profesor, ¿van a disminuir los índices delictivos en este 2017? ¿Influye el tema económico en la inseguridad? Sí va a influir el tema económico en la inseguridad en dos vertientes. Primero, la incapacidad que va a tener el gobierno por falta de recursos económicos para fortalecer las instituciones del sistema integrado de policía y del sistema de administración de justicia. ¿Cómo hacer aparecer unos 15.000 nuevos investigadores criminales? ¿Cómo hacer aparecer unos 50.000 policías uniformados? ¿Cómo
depurar las instituciones policiales para generar seguridad y confianza. ¿Cómo darle la presto operacional a las instituciones policiales? Con dinero y con tiempo. No vamos a poder resolverlo en el 2017. Número 2, ¿cómo podemos lograr que los problemas sociales que generan delincuencia, como el embarazo precoz, la paternidad irresponsable, los niños en situación de abandono, la falta de empleos realmente estables que generen progreso y bienestar, sean una realidad a través de un sector privado muy fuerte? No lo veo posible. Entonces, en esa ecuación, si no puedes rescatar las instituciones por falta de recursos y no puedes rescatar el sector privado por un tema ideológico, la inseguridad va a crecer. El muro de contención, que es desmontar los bloques criminales, dentro de los cuales están los colectivos armados y violentos, dentro de los cuales están los boliches, dentro de los cuales por supuesto están las bandas y megabandas, pero también los planes carcelarios, pero también el ELN y la FARC que hacen vida en Venezuela, como también los paramilitares colombianos o las BACRIM colombianas. Cualquier bloque criminal tiene que ser perseguido, porque la persecución contra los criminales no es ideológica. Tú violas la ley y tienes que ser perseguido, pero para eso necesitas una institucionalidad con apoyo político, con mucha meritocracia, con muchos recursos. Yo no lo veo, y mucho menos cuando se ha anunciado en enero que el acento va a ser en inversión militar. ¿Debe declararse la emergencia policial? Yo creo que sí, pero a mí me gustaría que la emergencia policial fuera declarado por la propia Rectoría de la Seguridad. Decir, señores, el problema que tenemos en Venezuela es muy grueso, está en todos los rankings negativos del planeta, en todos, Daniel Guillermo, y hay que decirle a los venezolanos que no es verdad que culminó la Cuarta República o la llamada Cuarta República o el siglo XX estando Venezuela en sitiales negativos. No aparecíamos en ningún ranking de homicidios, de secuestros, de tráfico ilegal de drogas y corrupción al culmino del siglo XX. No es cierto. Hoy, terminado el 2016, Venezuela aparece en todos los rankings negativos que tiene la OEA, la ONU, pero también ONG de mucho prestigio como Transparencia Internacional, la Fundación Pulitzer o empresas que miden los riesgos como Control Risks. En todos está Venezuela reseñado. ¿Y eso qué genera? Espantas la inversión extranjera, espantas la inversión nacional, no desarrollas turismo y que generas una diáspora en los jóvenes que dicen Venezuela no es el lugar para progresar, tengo que irme. Y eso es muy doloroso. Finalizamos. ¿Cómo deben cuidarse los ciudadanos y los policías? Lo primero que hay que decirle a los venezolanos y extranjeros que hacen vida en Venezuela es que, por favor, no renuncies a ser un ciudadano. Un ciudadano no solo de Venezuela, un ciudadano de Latinoamérica, un ciudadano del mundo. El ciudadano es aquel que distingue lo bueno de lo malo. Es aquel que es capaz de decir que una política pública es errónea sin ningún temor. Es aquel que opina, es aquel que manifiesta su inconformidad a través de cualquier convocatoria pública. No renuncias a ser ciudadano, pero en sentido restringido. Estamos en tiempos que es necesario elevar la sana malicia y el sentido común de cada uno de nosotros. Es necesario que aprendamos a mimetizarnos con el entorno, con ese mundo circundante que tenemos. Si usted alumbra mucho, va a ser objetivo de la criminalidad. Si usted no eleva la sana malicia y sigue siendo confiado, usted va a ser lamentablemente marcado por una organización criminal y va a vivir un mal momento. Vamos a restringir parte de nuestras libertades individuales, pero nunca conformándonos. Vamos a restringirnos en horarios, en sitios, porque realmente lo que esperamos es un mejor país, pero en corto tiempo no lo vamos a tener. Muchísimas gracias, profesor Fermín Mármol García, por estar con nosotros aquí en La Patilla TV. Estas y otras informaciones, pues usted las puede conseguir en nuestro portal www.lapatilla.com. Será hasta una próxima oportunidad. Trabajamos para ustedes en la cámara Eduardo Ríos y quien tuvo el placer de acompañarlos, Daniel Guillermo Colina. Que la pasen bien. Para más información ingresa a www.lapatilla.com o visita nuestras redes.